Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Eric Infante, sean bienvenidos al canal. Hoy vengo a ustedes a través de este video para hablarles acerca de un tema muy interesante, muy innovador, que definió parte de la literatura en su momento, que mucha gente conoce, ya sea solo de mencionar su nombre, el nombre de la obra, el nombre del personaje, aunque también puede ser porque se ha leído la obra. Don Quijote de la Mancha. Así es, la famosa historia del hombre que de leer tantos libros de caballería enloqueció y creyó que era un caballero. Su fama ha alcanzado tal punto que en varias zonas del mundo resulta tener cameos o referencias, ya sean series famosas, música o películas. Hoy abarcaremos el tema mediante varios puntos que les presentaré a continuación. Iniciando directamente con su autor, el cual es considerado gran dramaturgo, poeta, novelista y una de las máximas figuras de la literatura más conocido de España. Su autor, Miguel de Cervantes. El autor de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que a propósito es considerada como la primera novela moderna de la literatura universal. Miguel de Cervantes Saavedra tuvo una vida azarosa de la cual no tenemos mucha información al respecto. Se dice que el momento más significativo en su vida fue ver que sus obras se hacían populares y que eran bien aceptadas por la crítica, especialmente la de Don Quijote. Repasemos un poco algunas de sus obras más importantes o las que tuvieron mayor popularidad a lo largo de sus años de vida. Miguel de Cervantes incluye valiosos ejemplos de los géneros más cultivados en la segunda mitad del siglo XVI. Aquí repasaremos por orden cronológico 10 títulos que ilustran la riqueza y variedad que Cervantes imprimió a la literatura de la época, porque aunque sea difícil de creer, Cervantes es más que el Quijote. La Galatea. La Galatea es una novela de Miguel de Cervantes publicada en 1585 en Alcalá de Henares. Los dos personajes principales son Elicio y Erastro, dos pastores enamorados de Galatea, una joven que encarna las virtudes tradicionales de los personajes femeninos del autor, honestidad e idealismo. Los dos hombres se pelean por el amor de Galatea, que se resiste y hará sufrir a estas personas. La tragedia de Numancia. Numancia es una tragedia renacentista inspirada en la derrota de Numancia a manos del poder romano. Es sin duda la gran obra teatral de Miguel de Cervantes, un género en el que el autor hizo bastante menos incursiones que en la novela. Conocida también como Numancia, se calcula que fue escrita hacia 1585, basada en las guerras celtíberas del siglo II a.C. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra más famosa de la literatura en castellano, La Cumbre de las Letras Españolas, apareció en su primera parte en el año 1605. Una sátira sobre la novela de caballeriza repasó su objeto principal y pasó a convertirse en una reflexión intemporal y universal sobre el comportamiento del hombre, considerada por muchos críticos y lectores como la mejor obra literaria de ficción de todos los tiempos. La Gitanilla. Es la primera novela ejemplar de Miguel de Cervantes. Esta historia cuenta la vida y las andanzas de una bella gitana de la que se enamora un joven noble. Cuando éste le declara su amor, ella le impone dos condiciones, las cuales son esperar 2 años para casarse y llevar mientras tanto una vida de gitano. Es la más extensa de las denominadas novelas ejemplares, una serie de novelas cortas que Cervantes escribió entre los años 1590 y 1612, pero que fueron publicadas en el año 1613. Rinconete y Cortadillo. Es una de las 12 narraciones breves incluidas en las novelas ejemplares. Se sabe que existía alguna versión de ella en 1604, ya que un personaje de la primera parte de Don Quijote posee un manuscrito de la obra. Esta fue una gran incursión de Cervantes en el género de la picaresca, un género que ya habría sido usado medio siglo antes en Lazarillo de Tormes, otra de las novelas más populares de la España de la época. Cervantes juega aquí con el tema de la redención personal presente en muchas de sus obras. El coloquio de los perros. Cervantes se adentra de nuevo en el campo de la alegoría más idealística con una fantasía que tiene como protagonistas a dos perros, Cipión y Berganza, que adquieren la capacidad de hablar durante las noches. Un militar herido asiste a la conversación entre los dos perros, extrayendo sus propias conclusiones sobre la vida. El tema principal de la obra es, sin duda, la moral de la época y la hipocresía de su tiempo. Observamos un gran bodegón de personajes que maltratan, se corrompen y se dejan llevar por sus más bajas pasiones. Podríamos hablar también de un tema secundario, que sería la lucha entre el bien y el mal. El celoso extremeño. Una de las vertientes más difíciles del amor, los celos.
definen la temática del celoso extremeño, también incluida en las novelas ejemplares. Considerada por la crítica como una de las novelas ejemplares más logradas, El celoso extremeño es la historia de un marido celoso, hasta el punto de encerrar a Leonora, una muchacha con la que se casó, en su propia casa para no permitirle ver a ningún hombre, dejándoles salir solamente de madrugada para asistir a misa. La ilustre fregona. En esta obra, que también forma parte de las novelas ejemplares, dos jóvenes de buena familia, Carrizo y Avendaño, se lanzan a recorrer la vía de la picaresca, un guiño a Rinconete y Cortadillo. Durante su viaje, uno de ellos, Avendaño, conoce a Constanza, una sirviente de la que se enamora y cuyo linaje esconde una sorpresa que se esconde al final. Viaje del Parnaso. Obra del año 1614. Viaje del Parnaso es una de las pocas aventuras de Cervantes en el campo de la poesía, de nuevo con múltiples referencias al clasismo griego. El propio autor es el protagonista, junto a poetas españoles, que deciden librar una batalla contra los poetas mediocres que castigaban a la lírica, es decir, los malos poetas de la época. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. La última obra de Cervantes es un ejemplo del subgénero de la novela bizantina, un antecesor de las novelas de aventuras y que de nuevo ejemplifica la pasión de Cervantes por la prosa de la Grecia clásica. La obra cervantina, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, cuenta las peripecias del príncipe Persiles y la princesa Sigismunda, dos enamorados que emprenden un viaje de norte a sur de la geografía europea con identidades falsas, fingiéndose hermanos para ocultar su amor y huir del príncipe. Bien, ahora por fin iniciaremos el tema principal, aunque para no extender tanto este tema, les daré un pequeño resumen de lo que es el argumento de esta obra de Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos, además de lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo. Decide nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, su escudero. Juntos viven muchas aventuras y tras ser vencido por el caballero de la Blanca Luna, se retira a su hogar, donde tras adquirir de nuevo la cordura, fallece. Ahora bien, es tiempo de analizar la estructura de esta obra. Primero, la obra se puede estructurar también teniendo en cuenta las tres salidas que realiza Don Quijote. De hecho, esta ha sido la característica más usada para su estructuración. Estas tres salidas, aunque son diferentes en el número de páginas que ocupan en el libro, tienen una distribución semejante. Preparación y salida, serie de sucesos y regreso. Otra forma de observar la estructura de la obra es fijando nuestra mirada en la vuelta a casa, en lugar de en la salida, ya que de este modo se hace más visible ese proceso en el que Don Quijote y Sancho van intercambiando sus posturas. Sería algo así. Primera vuelta. Don Quijote vuelve de esta salida sintiéndose vencedor y armado caballero. Segunda vuelta. Aquí, Don Quijote regresa enjaulado y a pesar de que se emplea el encantamiento como explicación a esta situación, esta resulta lo suficientemente humillante para crear dudas en el caballero. Tercera vuelta. En esta ocasión, Don Quijote retorna totalmente derrumbado y muere totalmente cuerdo. Esta evolución del protagonista puede verse de igual modo pero a la inversa en el personaje de Sancho, escudero de Don Quijote, que parte del realismo para acercarse a medida que avanza la obra del idealismo. Ahora vamos a resolver unas cuantas interrogantes a esta historia. Primero, el modo en que el personaje de Don Quijote ve el mundo exterior. Luego, la actitud asumida por Sancho Panza ante la locura de Don Quijote. Luego, la causa por la cual Don Quijote transforma la realidad. Y para concluir, mi propia definición acerca del mundo espiritual de Don Quijote. Para resolver estas interrogantes, me di a la tarea de leer el capítulo 8, referente a los molinos de viento, ya que este capítulo puede aclarar algunas de estas interrogantes. Bueno, resolvamos esta primera interrogante. El mundo exterior a los ojos de Don Quijote. Primero, él menciona que los molinos que él podía encontrar eran unos gigantes, el cual él deseaba quitarles la vida para poder tomar sus riquezas y otorgarlas a otras personas, porque si recordamos, sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos.
Ahora bien, también menciona que después de ser golpeado por un molino, un sabio frestón convirtió a este gigante en molino para arrebatarle su victoria. Esto nos deja en claro que en su mundo podremos observar criaturas fantásticas con riquezas, muchas, por lo cual Don Quijote, para darle a otras personas, él trata de derrotarlos para arrebatarles sus riquezas. Tal como un Robin Hood, ¿eh? Bien, continuamos con el otro personaje en la vida de Don Quijote, Sancho Panza, y cómo él actuó ante la locura del caballero. Primero, hay que tomar en cuenta el inicio de la lectura, en la que Sancho Panza se pregunta por los gigantes que Don Quijote podía observar, para que después le diga que lo que no ve son gigantes sino molinos. Esta actitud nos deja en claro que Sancho Panza trata de mostrarle a Don Quijote que está mirando de manera errónea y trata de evitarle algún problema, por lo cual él está con Don Quijote para cuidarlo de que pueda correr algún riesgo debido a la situación en la que se encuentra. Ahora hablemos un poco sobre la causa por la cual Don Quijote transforma la realidad. Si recordamos bien, sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos. Don Quijote se metió en situaciones donde él estaba en búsqueda de dinero que otorgar a las personas, y también por justicia, al querer acabar con estas criaturas que amenazan la vida de las personas. En conclusión, Don Quijote transforma la realidad para sentir que está ayudando a las personas y salvándola de grandes peligros que en realidad son inexistentes. Bueno, ahora les voy a hablar desde el punto de vista de lo que creo es el mundo espiritual de Don Quijote, a pesar de no haber podido leer la obra en su totalidad. En mi caso, puedo notar que Alonso Quijano tenía interés por la caballería, lo que fue el primer paso que lo impulsó a este mundo espiritual. Él tenía la intención de ayudar a los necesitados, así sea robando a quienes tenían riqueza, por lo cual el mundo espiritual se basa en la intención de querer ayudar a las personas haciendo justicia, otorgando de lo que otros tienen a quienes no lo tienen. Al momento en que él enloqueció, no le importó nada más y simplemente lo hizo. Empezó a batallar contra bestias irreales, tratando de robar para ayudar a las personas que lo necesitaban, lo que al parecer le habría gustado hacer cuando estaba cuerdo. Pero eso es solo una opinión. De solo haber leído ese capítulo, tú lograste leerte la obra. ¿Por qué no me dejas tu opinión o teoría de este mundo espiritual de Don Quijote? Espero que este video haya sido de tu agrado. Les menciono que toda la información de este video fue a través del internet y principalmente del libro de lengua y literatura primer año ciclo diversificado, escrito por Raúl Peña Hurtado y Luis Rafael Yepes. Este es mi primer intento de video informativo, así que me gustaría que me dejaras tu opinión acerca de este tipo de videos con el formato que estoy utilizando. También les recomiendo mucho leerse la obra de Don Quijote porque realmente llama muchísimo la atención y deja muchísimo que desear. Les mando un abrazo bien fuerte y hasta la próxima. Chao, chao.